Buenos días, señoras y señores, amigos del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Bienvenidos una vez más a esta grabación del canal de YouTube del CSDEN. Como no puede ser de otra manera, en primer lugar, agradecerles su presencia con nosotros, que estén al otro lado de la cámara siguiendo nuestras emisiones y rogarles que, por favor, continúen su atención sobre nuestras emisiones, que intentaremos que sean lo más interesantes posibles. Como secretario general de la Comisión Española de Historia Militar, para mí es un placer presentarles hoy al inspector de policía, don José Eugenio Fernández Barallobre, especialista en historia de la policía española y que nos va a permitir, en este entorno de la historia militar, profundizar un poco más en el conocimiento de nuestra policía española, que pienso que es una deuda que tenemos porque no es un tema bien conocido ni bien estudiado en general. José Eugenio Fernández Barallobre es inspector honorario del Cuerpo Nacional de Policía y alférez reservista honorario de Infantería de Marina. La mayor parte de su vida profesional la desarrolló al frente de unidades de seguridad ciudadana, si bien también estuvo destinado en brigadas de policía judicial, inspecciones de guardia y como jefe de prensa y relaciones públicas de la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Es fundador del Museo Policial de La Coruña y de la Orden de la Placa y el Mérito de Estudios Históricos de la Policía Española. Es, además, miembro de la Asociación Española de Militares Escritores. Es autor de varios libros relacionados con la policía española, entre los que destacan La historia de la Policía Nacional o El cuerpo de seguridad en el reinado de Alfonso XIII. Buenos días, inspector. Buenos días, mi coronel. Hoy no vamos a tener la posibilidad de atender a sus preguntas en la entrevista que vamos a realizar, pero sí que estamos dispuestos para responder a cualquiera de sus inquietudes o a cualquier comentario que tengan si se dirigen a la dirección de correo electrónico que aparecerá en sus pantallas. Dicho esto, Eugenio, vamos a empezar, inspector, con nuestra primera pregunta que queremos hacer en el día de hoy. En primer lugar, la policía española, según tengo entendido, comienza oficialmente en 1824 con la creación del primer cuerpo de policía moderno, aunque anteriormente sí que había habido instituciones armadas encargadas de mantener el orden público y de combatir la criminalidad. Desde esa fecha hasta nuestros días, hasta la actualidad, la policía española ha sufrido numerosos cambios y vicisitudes. Inspector, ¿podrías contarnos brevemente cuál es el origen de la policía española? ¿Desde cuándo podemos decir que existe un cuerpo policial? Efectivamente, la fundación formal como tal es una real cédula que se publica el 13 de enero de 1824, siendo rey don Fernando VII. Si bien hay un antecedente ya con Carlos III, que es la Superintendencia General de Policía de Madrid, que también se podría considerar el arranque. Es cierto que previamente, desde que la sociedad se convierte deja de ser nómada y se convierte en sedentaria, hace falta alguien que vele por la seguridad de los demás y evidentemente en el momento que aparece la primera muestra de delincuencia, alguien la tiene que atajar. Por lo tanto, la presencia de elementos que se dedican a salvaguardar tanto el orden público como la seguridad ciudadana existe desde siempre. En España hemos tenido la oportunidad, efectivamente, a lo largo de los años previos a la creación de la Superintendencia General de Policía del Reino en 1824, de tener otros cuerpos, muchos de ellos de carácter militar, especialmente en el siglo XVIII, que trabajaron fundamentalmente para reprimir el bandolerismo, la delincuencia en general. Sin embargo, es a partir de 1824 cuando ya podemos considerar que la policía se crea como una unidad que empieza a desplegarse a nivel nacional, asumiendo las mismas funciones y esa es la fecha que consideramos como fundacional de la policía. Es verdad que luego
por muchos motivos de los que probablemente luego tengamos oportunidad de hablar, es una gran desconocida. Hay una serie de factores que han intervenido en que la policía no haya sido o bien lo suficientemente estudiada o bien lo suficientemente proyectada a la sociedad, pero bueno, consideramos que 1824, 13 de enero, donde en un año y pico vamos a celebrar, si Dios quiere, el segundo centenario, es la fecha fundacional. Inspector, me acaba de decir ahora mismo que hay motivos por los cuales usted cree que la Policía Nacional es esa gran desconocida y que además no se ha profundizado en el conocimiento de su historia. Por favor, ¿qué motivos son esos? Pues yo considero como motivos fundamentales, primero, los cambios de denominación, porque es que tomemos 1870, por ejemplo, creación del Cuerpo de Orden Público. Bueno, pues sucesivamente se llamó, hablamos de la policía primero, la uniformada, Cuerpo de Orden Público, Cuerpo de Seguridad Asalto, Cuerpo de la Policía Armada y de Tráfico, Cuerpo de la Policía Armada, Cuerpo de la Policía Nacional, hasta llegar a hoy, que fue Cuerpo Nacional de Policía, y ahora otra vez Policía Nacional. En la parte de paisano estamos en lo mismo, Cuerpo de Vigilancia, Cuerpo de Investigación y Vigilancia, Cuerpo General de Policía, Cuerpo Superior de Policía, hasta ahora que nos hemos convertido, Cuerpo Nacional de Policía, ya todos juntos, los de uniforme y los de paisano, y ahora, últimamente, a partir del 2014, Policía Nacional otra vez. Hemos cambiado el nombre, hemos cambiado las divisas de empleo. La gente estaba acostumbrada, ahora ya menos, porque al haber desaparecido el servicio militar obligatorio, ahora ya menos, pero efectivamente la gente estaba acostumbrada a los distintivos de empleo militar, que eran los que se utilizaban en la policía de uniforme. Hablamos ya desde el cuerpo, inclusive desde el Cuerpo de Orden Público. Hemos cambiado eso, hemos cambiado el color del uniforme. Lo hemos tenido negro, lo hemos tenido azultina, lo hemos tenido gris, lo hemos tenido marrón, ahora lo volvemos a tener azul. Hemos cambiado la emblemática, nuestros distintivos de cuerpo son distintos. Y entonces, claro, la gente cree que no hay ninguna relación entre aquel viejo cuerpo de seguridad de la época alfonsina con el actual, con la Policía Nacional. Somos lo mismo y además herederos del historial de ellos. Por tanto, yo creo que... Y luego, evidentemente, que no se ha publicado demasiado sobre el asunto. Hay sobre todo sobre la parte uniformada, sobre la importancia que tiene el componente militar, que es el 50% de la historia de la policía. Hasta 1986, la historia de la policía española, el 50% es militar como mínimo. Y sin embargo, se ha abordado muy poco ese tema. Está muy clara mi siguiente pregunta, me está dando pie a ello. Me dice que la historia de la policía está muy ligada a las Fuerzas Armadas, sí. O al Ejército. Sí, al Ejército. ¿Me podría, por favor, decir cómo ha sido esa relación existente entre policía y ejército? ¿Desde cuándo existe esa relación? ¿Y qué de provecho le ha aportado esa relación a la policía? La unidad más antigua, todavía hemos tenido oportunidad este año en el desfile del Día Nacional, del Día de Fiesta Nacional. Al final, detrás del grupo de caballería, porque no utilizamos ya las denominaciones militares, lo que antes sería un escuadrón, para nosotros ahora es un grupo. Entonces, el grupo que desfiló, detrás del grupo de caballería, iba un equipo, lo que es equivalente a un pelotón, del cuerpo de celadores reales. Esa unidad de celadores reales es un regimiento que se crea en 1800, bueno, realmente se crea en Zaragoza en 1823, pero se recrea en Madrid en 1825 y se le adscribe a la Superintendencia General de Policía del Reino con el fin de ser el embrión de la policía uniformada que se desplegaría en todo el territorio nacional. Eso no se llega a hacer realidad, pero es la primera unidad y más antigua, es el Regimiento de Celadores Reales, que es un regimiento que depende orgánicamente de la Inspección de Caballería, lo que pasa que está funcionalmente adscrito a la Superintendencia General de Policía del Reino. Luego, a partir de ahí, durante el periodo isabelino,
ahí hay una serie de unidades que aparecen, desaparecen, unas funcionan solo en Madrid, otras funcionan también en provincias, pero cuando llegamos al Cuerpo de Orden Público, que empieza siendo un cuerpo de carácter militar, luego pasa a ser de carácter civil y posteriormente se vuelve a considerar Fuerza Armada, y ya con el Cuerpo de Seguridad y ya con el de Orden Público también, los mandos, en principio los mandos, la oficialidad, tanto el coronel, normalmente era el inspector general del cuerpo, era un coronel, hasta tiempo tardío, hasta la Policía Armada, que ya se nombra un general, pero tanto el coronel, los tenientes coroneles, como los demás empleos, hasta alférez, siempre era procedente, personal procedente del Ejército de Tierra, inclusive ya no solo en la policía de uniforme. En la policía de paisano, en 1908, por ejemplo, se convocan vacantes específicas para sargentos y cabos procedentes del ejército. Y en el año 25, creo recordar, se convocan vacantes para sargentos procedentes del ejército de tierra, de infantería de marina y de marina. De hecho, a mí me publicó el boletín oficial, el boletín de infantería marina, el BIN, me publicó un artículo sobre eso, sobre infantes de marina en la policía española. Aunque fundamentalmente, repito, el personal que más tiempo prestó servicio en la policía, especialmente en la policía de uniforme, ha sido personal del Ejército de Tierra. Pero es que esa vinculación ha durado, pues ni más ni menos que hasta el año 1986. Y hay que tener en cuenta que no es hasta el año 41 cuando al personal procedente del cuerpo se le permite acceder a empleos de oficial. La primera promoción de alféreces se convoca en el año 41, de alféreces del cuerpo. Hasta ese momento, todos los empleos de oficiales, de jefes, cuando se denominaban jefes a los empleos de coronel, teniente coronel, coronel, todos los empleos de jefes y de oficiales era procedente del Ejército de Tierra. Por lo tanto, la vinculación es fundamental. ¿Pero qué más aportaron? Doctrina orgánica, absolutamente todo, pero repito, fundamentalmente eso: doctrina, organización de unidades, orgánica del cuerpo, estructura, despliegue, en fin, la vinculación ha sido, repito, yo creo que es el 50%. Pues muy bien, visto ya estos antecedentes de esta relación entre ejército y policía, me gustaría que nos hablara un poco de cómo ha sido la evolución de la policía uniformada en España. ¿Nos puede hablar de entre los nombres sucesivos que ha tenido la policía y que nos ha mencionado antes? ¿Nos podría hablar un poco del Cuerpo de Seguridad y del Cuerpo de Seguridad y Asalto? El Cuerpo de Seguridad se crea en 1877, cuando hay una reorganización de la Policía Gubernativa de Madrid, y dice el Real Decreto, se dice una cosa muy curiosa, que ahora la comentaremos, pero bueno, crea dos cuerpos: el Cuerpo de Vigilancia, que es un cuerpo ya estaba formado, es el cuerpo que se dedica a trabajar de paisano, a la investigación pura y dura policial, y el Cuerpo de Uniforme, que es el cuerpo de Seguridad, que es con el fin de auxiliar, de apoyar al cuerpo de paisano, más aparte realizar funciones de mantenimiento y conservación del orden público y de la seguridad ciudadana. Y ahí en ese decreto habla de que entre el personal exclusivamente civil, que suele ser flojo y poco disciplinado, y el personal militar, que suele ser rígido por su disciplina y por su forma de actuar, hace falta una especie de mistura con el fin de que sea gente con las virtudes militares, pero con la flexibilidad civil para poder tratar con el ciudadano. Entonces ahí se crea en 1877 el Cuerpo de Seguridad. En 1887 se publica el primer reglamento. Y se despliega a nivel nacional, porque estaba desplegado el Cuerpo de Orden Público, y entonces empieza a asumir la denominación de Cuerpo de Seguridad. Y misteriosamente, yo creo que es en 1889, se disuelve y solo queda en Madrid. Y en el resto de provincias
el cuerpo de vigilancia, que sí que está desplegado allí, los empleos de vigilantes, había empleos de comisario, inspector, agentes y vigilantes. A los vigilantes los uniforman, pasa ese personal del viejo cuerpo de orden público a integrarse en el cuerpo de vigilancia y a prestar servicio de uniforme, hasta que en 1907 empieza realmente el despliegue del cuerpo de seguridad a nivel nacional, que se hace efectivo primero en Barcelona en 1902 con una compañía expedicionaria que sale de Madrid para Barcelona, y luego a partir de 1908 en las principales ciudades de España, que se despliegan en unidades de entidad tipo sección, fundamentalmente, salvo en 2 plazas, que es en Sevilla y en Murcia, que se despliega a nivel compañía, bueno, en Madrid y Barcelona. Pero ahí es donde empieza el cuerpo de seguridad a desplegarse a nivel nacional, que termina desplegándose en los 20. En los 20 estamos en todas las capitales de provincia. Veo que muy interesante es esta parte de la historia de la policía, y incluso en alguna documentación que he consultado por ahí he visto que determinadas unidades de policía han recibido las más altas condecoraciones del mundo militar, ¿no?, que prevé nuestra legislación. ¿Puede decirnos cuáles son estas unidades y por qué hechos concretos fueron condecorados y llegaron a recibir esta distinción? Además, es que nos quedaba pendiente el tema del cuerpo de seguridad, la parte de seguridad y asalto, que son unas unidades, una unidad que se crea dentro del cuerpo de seguridad. Aquí hay gente que cree que es una cosa distinta, y las unidades de asalto, que a partir de 1933 las manda el que era teniente coronel Muñoz Grandes, y empieza a incorporar a lo mejor del ejército, la oficialidad joven, gente procedente de África, procedente de regulares, de la Legión de las Mejalas, etcétera. Y entonces se crean las unidades de asalto, que es el auténtico sostén de la República en el mantenimiento del orden público. Entonces, de esas unidades hay 2 grupos. El 10º, que es el que está destinado en Oviedo, que recibe una medalla militar colectiva por la defensa de Oviedo, y luego la laureada de San Fernando colectiva como parte de los defensores de Oviedo. Y el 7º grupo, que era el que estaba en Zaragoza, que en el año 37, en la acción de Fuentes del Ebro, logra la laureada colectiva. Entonces esas son las 2 unidades que hemos tenido a nivel unidad, condecoradas con las más altas condecoraciones del ejército. Luego lo que sí hemos tenido han sido, prestando servicio en la policía, caballeros laureados. Hemos tenido, que yo recuerde ahora mismo, 3, 2 en el cuerpo, 1 en el cuerpo de seguridad, creo Martínez Cortés, otro en el cuerpo de seguridad y asalto, Perfecto Castilleras, que es el primer abanderado que tiene la policía, cuando le entregan en Madrid en el año 35 la primera bandera nacional. Y luego tenemos otro en Barcelona, en la guarnición de Barcelona, en los años 40, en la Policía Armada, que es, lo siento, pero ahora sí que ese nombre se me ha ido, pero tres laureados tenemos. Pues muy interesante conocer esta historia, que nos da una idea o una visión de una policía que en sus orígenes absolutamente ligada al ejército, sí, ¿no? Sí. Como nos está contando. Totalmente. Pero según mis apuntes, en 1941, que ya lo ha citado, se crea la Policía Armada, que sustituye al Cuerpo de Seguridad y Asalto, y pasamos, digamos, a una nueva policía. ¿Cómo es esta policía? ¿Sigue tan ligada y tan vinculada al ejército? No, más. En el año 21 se militariza el Cuerpo de Seguridad, y ahí ya permanece militarizado, no constituyendo parte del ejército, pero sí un cuerpo militarizado, ya permanece ahí hasta que termina la Guerra Civil. Pero en el año 41, cuando se crea la Policía Armada por ley de 8 de marzo, ahí ya sí que la ley por la que se crea establece que es personal militar adscrito a las Fuerzas Armadas. Y entonces, a partir de ahí, hasta el año 1978, que desaparece la Policía Armada para dar paso a la Policía Nacional, es un cuerpo más dentro de la estructura militar, aunque evidentemente la dependencia es fundamentalmente del Ministerio de la Gobernación. Pero
militar. Bueno, ya el siguiente paso, ya nos tenemos que ir a nuestra Constitución de 1978, en la que ya se crea la Policía Nacional y posteriormente, en desarrollo de la Constitución, en 1986, se crea el Cuerpo Nacional de Policía, que perdura hasta hoy. ¿Cuál es la historia reciente de nuestra policía actual? ¿Cuál es la relación que existe ahora con el Ejército? En la Policía Nacional todavía permanece personal procedente del Ejército que sigue prestando servicio en la Policía Nacional. De hecho, ahí se llega a un acuerdo entre el Ministerio ya del Interior y el Ministerio de Defensa para que el personal procedente que va a cubrir los cuadros de mando de la Policía Nacional, que se crea en 1978, realice sus 2 primeros años de formación en la Academia General de Zaragoza. De hecho, hay 4 promociones. La primera es la del 79, la del 80, la del 81 y 82, donde sucesivamente se forman, además, parte de los que hoy están mandando la policía. Los actuales altos mandos de la policía, en buena medida, es personal que se formó en la Academia General. En el año 86, cuando desaparece el Cuerpo Superior de Policía, del que yo procedo, y la Policía Nacional, ahí al personal que teníamos procedente del Ejército, a ese personal se le oferta la posibilidad de quedarse con nosotros o de marcharse. Unos optan por quedarse, de hecho alguno llegó a jefe superior de policía de determinadas regiones policiales y altos mandos dentro de la Dirección General, y otros se reintegran al Ejército. El personal que se había formado en la Academia General Militar termina su formación, los otros 3 años del plan de su carrera los terminan en la Academia Especial, que estaba en el Escorial, y ya empiezan saliendo primero tenientes de la Policía Nacional y luego ya finalmente la última promoción, creo que ya es la última, ya salen inspectores, porque ya se juntan con los procedentes del viejo Cuerpo Superior, que ya se había reconvertido en Cuerpo Nacional de Policía. Y bueno, pues esa es la historia. Actualmente tenemos gente en la Escuela de Estado Mayor, haciendo el curso Estado Mayor, aquí en el CSEDEN. Aquí en esta casa. Aquí en el CSEDEN, que yo creo que es un éxito y un triunfo por parte, que era absurdo no intentar venir, porque es un centro donde se forman a los buenos mandos, y por lo tanto yo creo que bueno, que la vinculación sigue siendo cordial y como decía el otro día en una película, son hermanos de sangre, tanto la policía, porque el tronco es común. Como el tronco es común y todos procedemos, según mi punto de vista, mi opinión, procedemos todos de aquella estructura de la Santa Hermandad, donde tenía su parte para perseguir malhechores, pero también participa como una unidad militar en las campañas de Granada. Pues entonces, evidentemente, el tronco es común. Y hemos llegado hasta aquí, mi coronel. Efectivamente, como comentábamos antes de iniciar esta entrevista, pues compañeros míos que han servido en la Policía, en el Cuerpo de Policía Nacional y que han sido pues compañeros míos de academia. Para cerrar esta entrevista me gustaría 2 preguntas concretas para conocer un poquito más a nuestra policía. La primera de ellas es la mujer en la policía. ¿Cuándo se incorpora a la policía? Y la segunda, sobre unidades especiales, que de alguna manera han servido para mejorar la imagen de la policía. ¿Qué unidades especiales tenemos? Bueno, la mujer se incorpora a mi promoción del Cuerpo Superior. Yo soy de la primera promoción del Cuerpo Superior, o última del general, que todavía teníamos la Academia Miguel Ángel, aquí cerca, en este mismo distrito. Y ahí salieron las primeras mujeres inspectoras, y en el año 85, que es la primera institución armada donde se incorporan las mujeres, en el Cuerpo Superior de Policía. Y en el año 85 ya se incorporan, ya sale la primera promoción de policías nacionales de empleo policía, que salen de la Academia de Canillas, cuando todavía ni la Guardia Civil ni el Ejército tenía personal femenino presente.
O sea que es la policía la primera institución que recoge ya en sus filas o integra en sus filas a personal femenino que ocupa todos los puestos. Hay jefes superiores, hay subdirectoras, hay de todo. La mujer está perfectamente integrada en la policía, afortunadamente además, porque presta valiosos servicios y repito, ocupa todo el amplio espectro que pueda tener los distintos destinos, empleos y cargos que pueda tenerse en la estructura policial. En cuanto a la segunda pregunta, pues por ejemplo, yo que soy alférez reservista de Infantería Marina y he estado en compañías de Policía Naval, ahí está la unidad canina. Bueno, pues la primera unidad de perros fue de la Policía Armada en el año 45, unos perros que quedaron, que en el ejército alemán cuando repliega nos dejan unos perros ahí en los Pirineos, nos hacemos cargo de los perros, creamos la primera escuela de perros en lo que se llama la Finca del Quinto, que es en Canillas, donde tenemos hoy el centro policial de Canillas. Ahí se crea la primera escuela de perros y a partir de ahí, pues la Guardia Civil, el Ejército, Infantería Marina. Una cosa parecida sucede con las unidades de subsuelo. Se crean en Madrid, en la circunscripción, una de las banderas de Madrid, o en la circunscripción, ¿no? Eso no puedo precisar, sé que es una sección con un teniente al frente y que fundamentalmente se crean por dos motivos. Uno, porque se había detectado la sustracción de plomos y cables y cableado de las conducciones subterráneas, entonces hace falta una unidad policial que se especialice en eso, aparte de posibles butrones que se pudieran hacer para entrar a las cajas de los bancos, y también para la protección del jefe del Estado o de las personalidades que visitaban Madrid. Se crea la primera unidad y también nosotros somos, en el TEDAS, también nosotros somos personal avanzado para eso, en la misma medida que el GEO es una unidad puntera y es una unidad también pionera en muchos sentidos. Por lo tanto, hemos ido a la cabeza, pero curiosamente, todo eso que hemos creado se ha creado en el cuerpo de uniforme, que era el que estaba realmente vinculado al ejército. Pues hasta aquí nuestra entrevista. Quiero agradecer su presencia, inspector, en el CSDEN y la oportunidad que nos ha brindado de conocer un poco mejor a nuestra policía y de ser, digamos que, cabeza de nuestra ofensiva contra ese desconocimiento de la policía, que esperemos que sea algo a lo que la gente le pueda llegar con mayor facilidad. Muchas gracias por su presencia y a todos ustedes agradecerles su atención y esperemos que haya sido de su agrado y, por supuesto, invitarles a continuar con nuestras emisiones en el canal de YouTube del CSDEN. Muchas gracias.